Ok, excelente. Bueno, una vez más, aquí desde mi rincón. Por ahí les tengo una cancioncita que compuse para el canal. Después la van a escuchar. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por este día. Gracias, Padre, porque siempre nos está capacitando, preparando y entrenando para enfrentar toda situación en esta vida. Gracias, Padre, por habernos dado todas las cosas para la vida, para la relación con usted. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias por esta era de gracia. Gracias por su justicia, por creencia. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad para la humanidad, para poder vivir en ese mundo maravilloso que usted tiene diseñado para nosotros. Gracias, Padre. Bendito sea por todas estas cosas. Bendiga a todos estos corazones que están oyendo esta enseñanza, que los que están aquí en vivo y los que la escuchen por el canal. Bendígalos, Padre, para que reciban el entendimiento que solamente viene de usted y capten el sentido preciso y exacto de su mensaje. Gracias, Padre. Bendito sea usted también en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra serie Edificando la Creencia. La clave es creer. Quedamos en la clase pasada en que todas las cosas, o sea, que Dios nos dio, todas las cosas que necesitamos o que podemos necesitar para una vida exitosa. Fíjense, en el plano horizontal. ¿Okay? Aquí en la tierra, relación hombre con hombre, para la vida. Nos dio todas las cosas para la vida, en el plano horizontal. Y para la piedad. No sé si quiera que les prenda la cámara para que me puedan ver allí. Lo voy a poner de ladito porque ven allí, me ven ahí bien. Okay. Ajá, ok, perfecto. ¿Ven ahí bien? Ajá. Entonces, en el plano horizontal, Dios nos dio todas las cosas para el plano horizontal, todo lo que necesitamos. Y también nos la dio para la relación con Él, para el plano vertical. La relación con Dios es personal, es person to person. Cada persona debe tener su relación personal con Dios. Lo que yo enseño es a conectarse con eso, a conectarse con Dios, para que lo conozcas y tengas una relación personal con Él y sepas contar con su apoyo, con su poder y con su ayuda en todo momento. Y sobre todo creerle para que se manifieste todas sus promesas y todo lo que Él tiene preparado para nosotros en su corazón. Entonces, Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir una vida exitosa, tanto en el plano horizontal como en el vertical, o sea, en la relación con Él. Por eso la clave, que fue lo que quedamos en la clase pasada, la clave es estar, o la clave está en ser enseñado a encontrar esas formas de hacer una realidad lo que Dios nos ha prometido. Esa es la clave. Esas formas están en la creencia de la palabra de Dios. Por eso el cómo de recibir, por cierto que conseguí un versículo preparando esta enseñanza que me llamó mucho la atención, porque siempre les digo que yo les repito y se los repito y se los repito para que se lo graben, se lo aprendan y ya van a ver el versículo que habla de eso. Justamente es importante para, para Dios que yo les repita, porque Dios nos repite y nos repite. Por eso nosotros tenemos que recibir, retener y repetir. Cada vez que escuchen una enseñanza, repítanla, háblenla, coméntenla,
Póngala en práctica. Entonces, por eso el cómo de recibir es y hacer una realidad en nuestra vida todo. Creer. El cómo de recibir es creer, es creyendo. Entonces vamos a aprender cómo creer, qué es creer. Fíjense, la dificultad en el mundo es que no hemos sido enseñados a hacer lo correcto en cuanto a las cosas de Dios. O sea, no nos han enseñado a creer. De hecho, nos han enseñado a creer lo contrario. Las personas creen en algo negativo con mucha facilidad, pero en algo positivo no, porque no nos han enseñado a creer. Sin embargo, hay personas muy positivas, sin que estudien palabra de Dios ni nada, son personas positivas. Y entonces uno ve que todo le sale bien, y todo le sale chévere, y de repente es hasta mala persona, pero desgraciado, con todo le sale chévere. Bueno, puede ser un desgraciado, pero el hombre es positivo y cree positivamente en lo que está haciendo y por eso le salen bien las cosas. Entonces, hoy continuamos, hacemos esta pequeña introducción y continuamos con esta serie. Fíjense. Por eso el propósito básico de esta enseñanza es tratar de ayudar a los creyentes a hacer una realidad en sus vidas todo lo que Dios nos ha dado. Oigan bien, nos ha dado, ya nos los dio. Todas las promesas de Dios están en pasado. Las maravillosas y grandísimas promesas de Dios. La gente siempre quiere prometerle a Dios, pero resulta que Dios es el que nos ha hecho cantidad de promesas y nosotros lo que tenemos es que creerlas para que sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, para hacer una realidad eso, esa es la idea de esta enseñanza. Ayudar a los creyentes a hacer una realidad en sus vidas todo lo que nos ha dado Dios en propiedad. Oigan bien, ya eso es nuestro. Lo recibimos, el poder, la salud, victorioso de todas las cosas, todo eso lo tenemos ya. Lo que tenemos es que creerlo, o sea, vivirlo, accionarlo. Entonces, para eso, hoy particularmente le pedimos a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia en el estudio de los versículos que vamos a ver seguidamente de Segunda de Pedro del 1 al 7. Fíjense, vayan en sus Biblias, ahí acompáñenme en sus Biblias a Segunda de Pedro 1:7. Acostúmbrense a usar la Biblia, búsquenla, léenla. ¿Saben por qué? Porque no se pueden conformar con que sea palabra de Daniel, lo que está diciendo Daniel aquí. No. Tienen que chequearme a mí, ya va, ¿dónde dice eso? ¿Eh? Lo que está diciendo, ajá, va a ver. Y para ver si lo que está diciendo, que dice que busca el versículo, a lo mejor no lo busca. Y resulta que yo no estoy diciendo lo que dice el versículo. Pero tienes que estar seguro. Siempre hay que estar seguro de que lo que nos enseña es palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces, segunda de Pedro 1, vamos a comenzar en el versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oigan esto, se lo voy a volver a leer. Esto está dirigido a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, en la traducción de la interlineal griego-español, este pedacito se ve con mucha más claridad. Aquí da a entender como que Jesucristo fuera Dios, ¿no? O sea, si no sabes leer, aquí está separado, pero aparentemente da la idea, pero no. De hecho, en la interlineal habla de Cristo. ¿Okay? Entonces, fíjense, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y nuestro hermano Jesucristo,
una fe, fíjense, una creencia igualmente preciosa que la nuestra. O sea que esta carta está dirigida a los que han alcanzado un nivel de creencia o están buscando alcanzar ese nivel de creencia que es algo precioso, o sea, algo de muchísimo valor. Igualmente, también que la que tenía nada más y nada menos que Pedro, bueno, después, ¿no? Porque Pedro negó a Jesucristo. Después, cuando renacieron del Espíritu Santo y se convirtieron en los portavoces del mensaje de nuestro hermano mayor Jesucristo. Aquí hay algo muy interesante. Aquí Dios nos enseña y podemos ver que nosotros podemos llegar a los niveles de Pedro, de Pablo, de Juan, ¿okay? De Santiago, de cualquiera de ellos. Nosotros no somos menos que ellos. Eso sí, en esta era no es fácil llegar a esos niveles de creencia, pero sí podemos. Fíjense que aquí lo dice, a los que habéis alcanzado una creencia igualmente preciosa que la nuestra. Aquí te quiero leer una traducción ampliada de mi tío Jorge que dice, Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, están tratando de alcanzar, de lograr, sobre la base de que han sido escogidos por la misericordia de Dios, el honor de tener una creencia de igual valor que la de nosotros, utilizando como base la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjense, noten allí que este versículo, como les dije antes, nos dice claramente a los creyentes que una creencia desarrollada y poderosa no es un privilegio exclusivo de los apóstoles de aquella época, ¿okay? Sino que cualquier renacido de Dios puede lograrla. Contrariamente a lo que enseñan hoy en día muchos que se llaman líderes religiosos. Aparentemente estos hombres eran, no sé, una especie de santurrones que no mataban una mosca, ¿no? Ellos eran hombres iguales a nosotros, sujetos a pasiones y deseos, pero con una creencia fuerte, fortalecida, firme en Dios. Y por eso lograron hacer todas las cosas que hicieron después. Milagros y milagritos. De hecho, resucitaron muertos. Pedro y Pablo. Entonces, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. En el conocimiento, fíjense, esa palabra conocimiento allí, aquí dice en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa palabra conocimiento ahí es epignosis, que es conocimiento pleno, conocimiento pleno. Una traducción ampliada de este versículo sería, es mi sincero y servicial deseo que la gracia y la paz siempre se les esté multiplicando, creciendo, aumentando, lo cual es solamente posible mediante el conocimiento pleno, exacto y correcto que tengan de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense, el mismo principio. Sin conocimiento no hay creencia. Mientras más conocimiento tenemos, más creencia. Eso sí, a mí me han dicho, bueno, pero ese se sabe todo, y se sabe toda la vida y no cree nada. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es ponerlo en práctica. Pero si tenemos el conocimiento y lo queremos poner en práctica, o sea, creer, entonces lo logramos. En este caso, el que tiene el conocimiento y no cree es apeiteía. ¿Okay? El que tiene suficiente conocimiento para creer, pero no lo hace, que es traducida como desobediente. O sea, él sabe, pero no le da la gana. No quiere. Fíjense, aquí podemos notar en el sentido de esta escritura es que la gracia y la paz
solo se pueden obtener como resultado de conocer epignosis a Dios y a Jesucristo de manera correcta, fíjense, plena, exacta, ¿ok? Por medio del vivir y experimentar la palabra de Dios. Fue una forma de contrarrestar las enseñanzas de los gnósticos, por cierto. Eso fue una forma de contrarrestar las enseñanzas de los gnósticos, quienes enseñaron y enseñan que solo basta el conocimiento puramente mental, o sea, gnosis. Mientras se pueda vivir una vida mundana, chévere. Pero resulta que es epignosis, o sea, un conocimiento pleno que viene más allá de la mente. Imagínense. Como lo hicieron los apóstoles, como lo hacen muchos hombres de Dios hoy día. ¿Ok? Y como, por supuesto, queremos vivirlo y hacerlo nosotros también. Entonces, el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, o sea, de la forma dicha, hace crecer y multiplicar la gracia y la paz en la vida de quien vive y practica sus doctrinas, sus enseñanzas. En ningún caso resta o quita gracia y paz. Siempre el conocimiento nos va a aumentar la creencia en la gracia, porque ojo, tenemos que creer en la gracia. Fíjense, interesante. Para vivir la gracia tenemos que creer en la gracia. ¿Qué es creer en la gracia? Bueno, justamente creer que aunque no merezcamos nada, Dios nos da todas las cosas. Tenemos un papá que nos perdona todo lo malo que hacemos y nos da todas las cosas aunque no lo merezcamos. De hecho, un padre terrenal lo hace, aunque el hijo no merezca nada, le da todo lo que necesita. Se porta mal y igualito le da comida, y le da su cosa y le da el zapato y la ropa, aunque no haga su voluntad. Bueno, Dios hace eso, pero la gracia, ojo, tiene un efecto positivo. La gracia causa el efecto contrario a la ley. Eso lo estuve explicando, después le daré una enseñanza más profunda sobre eso. Pero lo cierto es que esa pregunta que me han hecho muchas veces, que bueno, parece que Dios dijera, anda, peca, que estás perdonado de todos los pecados, puedes hacer lo que tú quieras. No, cuando nosotros creemos en la gracia y en la justicia de Dios por fe, vamos dejando la carne atrás. ¿Okay? Es un efecto de la gracia. La gracia tiene un efecto en las personas. Y ese efecto es contrario a la ley. La ley, ¿qué te dice la ley? No haga, no esto, no aquello. Bueno, la gente mientras más le dicen que no haga, es lo primero que hace. La fruta prohibida. Te dicen que no vayas para allá, tu papá no te deja ir para tal lado, te pica la gana de ir para ver qué lo. Por eso la ley, el ministerio de la ley es llamado el ministerio de muerte. Imagínense. Entonces, vamos a continuar aquí, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas de la vida y la piedad, la relación con Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, de la misma manera como Dios nos ha dotado, equipado mediante su divino poder de todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, por medio del conocimiento de Él, también nos llamó para que participemos de su gloria excelente. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lo que siempre les digo, las promesas de Dios. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Claro, ahora vamos a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios y vamos a tener un cuerpo
nuevo como el de Jesucristo, glorificado, claro, de la naturaleza divina en todos los sentidos, espíritu, cuerpo y alma. Entonces, y continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya saben lo que es concupiscencia, ¿no? Deseo exagerado o desmedido por cosas materiales o sensuales. Y lo podemos resumir en todos los deseos del hombre. El hombre desea mundanamente. Que es lo que hace que tú caigas, porque a lo mejor un hombre no bebe y tú no lo puedes hacer que peque por ahí o que haga algo, pero le gusta tanto el chocolate que es capaz de robar para conseguir un chocolate. Así que los deseos, la concupiscencia no tienen nada que ver, la gente lo asocia pues, con vicio, ¿no? Y esas cosas nada más, no. Incluye todo, deseo por cosas materiales o sensuales. Excelente. Fíjense, aquí en este versículo 4, Dios nos quiere, como he dicho, Dios quiere que nosotros participemos completamente de las manifestaciones de su poder. Eso es parte de la naturaleza divina, ese superpoder que tiene Dios para sanar y para hacer milagros y toda cosa sobrenatural. Esa es la naturaleza divina. Algo sobrenatural que no está basado en las leyes de la tierra, que va por encima de todo eso, las rompe, como cuando el milagro aquí en la iglesia de Dalia. ¿Qué dijo el médico? Esto solo lo puede hacer Dios, que una fractura, dos huesos se peguen y que no haya ni sombra de que tuvo partido. Pues cuando una fractura se pega, normalmente queda la cicatriz en el hueso. Bueno, ahí no quedó nada, en la radiografía no quedó nada, ni marca. Después les contaré eso con detalle. Entonces, esa es la idea. Dios quiere que participemos de su naturaleza divina, de sus promesas, de todo lo que Él ha hecho disponible para nosotros. Esa palabra dado, usada en los versículos 3 y 4, que vimos, tiene el sentido de algo de alto valor, de muchísimo valor. ¿Okay? Fue la misma palabra usada, por cierto, por Poncio Pilato en Marcos 15:45, cuando le entregó el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Aquí te entrego algo de muchísimo valor. Entonces, aquí tenemos otra nota. En los siguientes versículos, fíjense, en los 3 versículos que nos quedan por ver hoy, hay una figura literaria denominada clímax. Sí, ya sé en qué está pensando, sí, el clímax. Sí. Pero bueno, es más o menos así. Clímax. ¿Okay? Porque cada elemento, o sea, que vamos a ir viendo, cada elemento se va sumando, ¿okay? Y va aumentando la intensidad. ¿Okay? Cada elemento que debemos añadir a nuestra creencia, ahorita vamos a ver algunas cosas que hay que añadir a la creencia, es de mayor valor que el anterior, ¿okay? Y va aumentando. Por eso la figura literaria se llama clímax, ¿okay? Para conducirnos al máximo. ¿Saben cuál es el máximo? El amor de Dios, que es el fruto, el primer fruto del Espíritu Santo que debemos alcanzar, el amor, para conducirnos a ese máximo lugar en nuestro corazón que debemos alcanzar todos. Siempre digo que la clave es creer, ¿okay? Pero ese creer nos va a llevar a vivir el amor de Dios. Pero van a ver algo súper interesante con estos versículos ahorita, de cómo se llega allí, a ese amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Fíjense que se comienza por una actividad personal. Los versículos que vamos a ver se comienza con una actividad personal que es creer. Creer es personal. Yo no puedo creer por ti, ni tú puedes creer por mí, pero los dos podemos creer y operar poder. Entonces,
eh, esta actividad que comienza por esa actividad personal que es creer, debe conducirnos en su desarrollo al máximo fruto del Espíritu Santo, como les dije, que es el amor de Dios. Como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este proceso que se inicia con la creencia solamente es posible por una decisión personalísima de creer y de crecer en el vivir espiritual para la gloria y la alabanza de Dios. Vamos a leer los versículos. Ok, aquí está. Fíjense. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, oigan esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vieron que aquí hay un afecto fraternal y hay otro amor. Bueno, para lo que muchos ya saben que estas palabras son distintas, yo se las voy a explicar ahorita. Fíjense. Comenzamos creyendo. Esto lo podemos resumir de esta manera. Comenzamos creyendo. ¿Ves? Creyendo. Es decir, actuando y viviendo de acuerdo a las enseñanzas, rearguciones y correcciones de la palabra de Dios. Deseamos intensamente buscar lo mejor. Virtud, la palabra virtud significa en búsqueda de la excelencia. Búsqueda de la excelencia. Tenemos que buscar, o sea, más perfección, buscar la excelencia en la cosa de Dios. Entonces, deseamos intensamente buscar lo mejor, lo más excelente que podamos lograr en nuestra vida espiritual. Esto es añadirle o nutrir con la virtud la creencia. Seguimos estudiando, investigando, meditando y pidiéndole sabiduría e inteligencia a Dios para poder lograr esa excelencia espiritual que todos deseamos, bueno, por lo menos yo, mediante el conocimiento exacto y correcto de su palabra. Entonces, a la virtud le añadimos conocimiento. Usamos ese conocimiento para fortalecer nuestra creencia, nuestro corazón, nuestra mente, de manera que podamos tener control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra vida. Si no tenemos control de los pensamientos, no podemos tener control de la vida. Es decir, llegar a manifestar ese poder recibido de Dios mediante el control de nuestra mente y de nuestro corazón, del dominio propio. Vamos a ver, 5 aquí, un puntico 5. Teniendo esas capacidades, podemos mantenernos firmes, serenos y tranquilos ante los ataques del adversario, ante las situaciones difíciles y llegar a tener paciencia y mantenernos tranquilos. Fíjense, paciencia. Esa palabra paciencia, interesante porque no es nada más estar tranquilo. El concepto de paciencia es la capacidad de soportar, ¿okay?, y aguantar sufrimiento y momentos difíciles sin desmayar, fíjense, sin desmayarse, sin echarse para atrás, sin quejarse y sin atribuirle responsabilidad, en este caso, a Dios, de ninguna manera. O sea que la paciencia se va desarrollando en nosotros.
nosotros vamos a ir desarrollando paciencia, o sea, la capacidad de soportar momentos difíciles hasta que se acaben, o sea, hasta que creamos y salgamos victoriosos todo el tiempo. 6. Obtenida esa paciencia, ¿ok?, esa calma, entonces podemos establecer una relación íntima y verdadera con Dios, que es piedad. El concepto de piedad es una relación íntima, creciente, permanente, activa con Dios. Tener piedad, en este caso, significa eso. Entonces, con el propósito de poner toda nuestra vida a su servicio, para reverenciarlo, para adorarlo, para servirle. Ahora, ¿cómo le servimos a Dios? Llevando su mensaje, transmitiendo su amor al mundo. Así. 7. Entonces podemos, fíjense, entonces podemos amar verdaderamente al prójimo con amor humano, fíjense, con amor humano primero, amor humano o fraternal, el cual se manifiesta por medio del respeto, la consideración, el aprecio. Y finalmente, podemos manifestar el fruto del Espíritu Santo que Dios nos dio, amando a los demás con el amor de Dios. Le dije que le iba a explicar de estas palabras. Una es fileo, de filio, humano, amor humano. Y la otra palabra es agape, en griego, que es amor de Dios. El amor agape tiene como característica que es desinteresado totalmente, no da de acuerdo a lo que le den, sino que da así no le den nada. Y tiene 16 características que están en 1 Corintios 13, pero lo veremos en una enseñanza especial para eso, en cuanto al amor y las características, las 16 características del amor de Dios. Entonces, fíjense esa espiral, ¿ok? 7 cosas, el número 7 tiene un significado, significa perfección espiritual. Nosotros a esa creencia, cuando comenzamos creyendo que Jesucristo es el Señor, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, chévere, renacemos del Espíritu Santo, ok, ajá. Y ahora añádele virtud, busca la excelencia. ¿Ah? Ahí vienen las demás cosas, las 7 cosas que le tienes que sumar a esa creencia para llegar a niveles extraordinarios, niveles más allá de lo que podemos imaginar. Miren, nosotros hablamos esta palabra y todo, y no tenemos ni idea de lo que podemos lograr con el poder que hemos recibido de Dios. De hecho, lo tenemos allí y casi ni lo usamos, porque como no lo creemos, casi no lo usamos. Si lo creyéramos, lo usamos. Cuando uno lo está creyendo, lo está usando, lo está poniendo en práctica. Está poniendo en práctica. Está poniendo en práctica. Excelente. Ahora, fíjense, ahora vamos a leer estos versículos, estos 3 versículos otra vez. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra creencia virtud, búsqueda de la excelencia, a la virtud conocimiento, estudia, investiga, al conocimiento dominio propio. Bueno, hemos recibido un espíritu de amor, de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Tenemos que luchar por controlar nuestra mente, no dejar que nuestra mente se vaya a un problema, a un trauma de hace 1000 años, entonces uno le da vuelta y lo vuelve a revivir. No, hay que controlarlo y desaparecerlo. ¿Ve? Al dominio propio, paciencia, la capacidad de estar tranquilo, quieto, de soportar tranquilamente cualquier adversidad. Y fíjense, y en esa calma es que se opera el poder de Dios. A la paciencia, piedad, relación con Dios, porque fíjense, cuando la persona está en ese estado de tranquilidad en medio de cualquier adversidad, allí es que puede tener una relación íntima con Dios. A esa piedad o a esa relación con Dios, afecto fraternal, esa palabra por cierto es Filadelfia en griego,
Y al afecto fraternal, amor, agape. Sin amor, mira, sin amor nada somos, dice la palabra, de nada vale, de nada sirve nada. Podemos creer y mover montaña y todo lo que nos dé la gana. Y si no tenemos amor, no vale de nada. No vale de nada. El amor es la clave. El amor es lo único que mantiene unida a una iglesia, a las personas. Fíjense por qué las personas se separan. Porque se acabó el amor. Así de fácil. Pero resulta que el amor no es un sentimiento, es una decisión de la persona. O el ejemplo que le he dado muchas veces, cuando uno ama, si uno amara a su padre, le hiciera caso, nada más para que mamá no agarre una rabia y no sufra. Si no le hace caso y la ve sufriendo, no la quiere. Así de fácil. Entonces, ¿qué es el amor? Hacer lo correcto para una persona simplemente porque es lo que debes hacer. Los conceptos de amor, por supuesto, en el mundo están tergiversados. Eso de que, ay, que yo siento cosas lindas. Ay, si sientes otra cosa mañana, la cosa cambió. Si estás bravo, no te quiero. Si estás contenta, te quiero. Excelente. Bueno, podemos terminar con esto el día de hoy, con estos versículos que acabamos de ver. Pero yo quiero terminar con los versículos que culmina este pasaje. Oigan lo que dice Pablo aquí después. Dice el versículo 8. Dice, porque si estas cosas, oigan bien, si estas cosas, o sea, estas 7 cosas que vamos a añadir a la creencia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, miren, qué interesante, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ah? O sea, que es importante esto porque haciendo esto no caeremos. Porque de la misma manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, oigan esto, oigan el versículo que les dije, que para cerrar el versículo que les dije, el versículo que quería que lo vieran. Oigan, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque las sepan, ya las saben, pero mi trabajo y mi deber es recordárselas. A mí me las recordaba mi profesor, ya no está, pero me las recordaba y yo se las recuerdo a ustedes. Y aunque la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestar significa llamar la atención para animar, para que haya un mayor esfuerzo para hacer las cosas bien. Estos versículos me recuerdan mucho a mi profesor. Excelente. Pero entonces, ya saben, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por este día, por esta enseñanza. Bendiga a todos estos corazones que escuchan su palabra, que atienden a su voz, en el nombre grande, poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Está por ahí, los muchachos están calladitos. Recuerda que estamos en vivo por Google Meet también. Excelente. Bueno, que la paz de mi Padre Celestial los cobije y abunde en sus corazones. Iglesia.